teórico de presentación de la herramienta para aquellos que no estuvieron en el taller de la semana pasada, y para los que estuvieron, para reafirmar algún concepto, para después en una segunda parte ir a ejemplos bien prácticos y mostrarles cómo modelos de negocios de distintas empresas pueden llegar a pivotear, a cambiar radicalmente si se lo proponen. Y en la última parte del taller los vamos a invitar a que pasen por un ejercicio ustedes, en el que en forma una interacción entre ustedes en dos grupos distintos, partiendo de un modelo de negocios, llamémosle tradicional, de una empresa del sector de turismo, se llegue ojalá a un modelo de negocios innovador para que ustedes pongan, digamos, manos a trabajar sobre la propuesta y, bueno, y vean cómo es posible, si se pone creatividad y si se pone desafío, llegar a modelos de negocios diferentes a los que quizás se imaginaban al principio o a los que están acostumbrados a visualizar en sus propios emprendimientos o empresas. Bien, yendo a la presentación, y esto es el repaso que va a ser un repaso teórico muy, muy rápido. La herramienta sobre la que estamos trabajando es una herramienta que fue diseñada por Alexander Osterwalder, y lo primero que corresponde es hacer un repaso de qué se entiende por modelo de negocios, ¿sí? Un modelo de negocios, lo que dice Alexander Osterwalder es que describe la lógica con la cual una organización, empresa u organización, crea, entrega y captura valor. Y como se decía el jueves pasado, como Santiago indicaba, se logra entender más cuando se separan los tres verbos: crear, entregar y capturar valor. ¿Qué significa crear valor? Crear valor significa ofrecer un bien o un servicio, una propuesta de valor a mi cliente que en particular le genere alegrías significativas o le elimine algunas frustraciones por las cuales está pasando. Que esa propuesta de valor que se le ofrece al cliente se entregue en una forma adecuada a ese cliente, o sea, que tenga un canal de distribución adecuado y que la empresa se comunique en forma adecuada con ese cliente. Eso sería el entregar el valor, o sea, cómo hago yo llegar mi producto, mi bien, mi servicio al cliente. Y por último, que en esas actividades de entrega, de creación y de entrega, se logre capturar el valor. ¿Y esto qué significa? Que obviamente esos clientes estén dispuestos a pagar un precio por esa propuesta de valor que se le hace llegar, y que las actividades por las cuales pasa el emprendimiento para llevar adelante esa creación y entrega de valor, los costos obviamente sean menos que los ingresos que se generan, y ahí se llega a un modelo de negocios que es al menos sostenible en el tiempo. Esto, ¿cómo se visualiza? La creación, digamos, de Alexander Osterwalder es la generación de este lienzo que se llama Canvas, ¿sí? El Canvas es una hoja de papel que resume en 9 bloques el modelo de negocios de un emprendimiento o de una empresa en un momento determinado, ¿sí? Allí, sin entrar en detalle en los 9 bloques en particular, pero en el centro está la propuesta de valor, que es la creación del valor, digamos, es la propuesta, es lo que se le hace llegar al segmento de clientes, o sea, a los clientes, que es la vinculación entre la propuesta de valor y el segmento de clientes son lo que resumen los dos verbos que decíamos al inicio, ¿sí? La creación y la entrega de valor, ¿sí? Y en la parte izquierda del Canvas es donde se resumen cuáles son las actividades y los recursos clave y las alianzas que precisa tejer ese emprendimiento para llevar adelante esa propuesta de valor y lograr entregarla a los clientes que tiene identificados ese emprendimiento. Y en la parte de abajo del lienzo Canvas está resumido el cómo genera ingresos, ¿sí? Esa propuesta de valor que se entrega al cliente, es un término teórico, cómo se monetiza, y en el lado izquierdo está
se trata de resumir cuáles son los principales costos que generan esas actividades y recursos clave y alianzas clave con proveedores o con otros socios. Visto así, a veces para quien no está muy acostumbrado al Canvas, esto obviamente para internalizarlo y ponerlo a la práctica, lleva unas horas de trabajo, no es que en 2 minutos se logre internalizar el concepto, pero para los ejercicios que proponemos y para llegar mejor a la comprensión del instrumento que creamos, es que se puede visualizar también el modelo de negocios Canvas en 4 áreas, ¿sí? En 4 áreas que responden a 4 preguntas que un emprendimiento, que un emprendedor debe hacerse para ir por ese modelo de negocios que le permita sostenerse en el tiempo y crecer y convertirse, ojalá, después de emprendedor en una gran empresa. Esas 4 áreas en el medio de la propuesta de valor responde a una pregunta de qué es lo que se ofrece, un producto, un servicio. En el lado derecho tiene la lógica del quién, que es cuáles son los clientes identificados y de qué forma se le hace llegar los bienes o servicios. El lado izquierdo del Canvas tiene la pregunta, son los bloques que resumen el cómo, que es digamos, todo lo que está la ingeniería detrás de las actividades, los recursos que tiene que llevar adelante un emprendimiento para llevar adelante esa propuesta de valor hacia el cliente. Y como les decía, en la parte de abajo responde a la pregunta del cuánto, que es básicamente cómo al final de cuentas el emprendimiento se hace sostenible por la comparación entre los ingresos que logra materializar comparados con los costos que tiene que afrontar, ¿sí? Entonces, quédense con esta imagen, con las 4 áreas del modelo de negocios, porque sobre estas 4 áreas es sobre la que trabajamos en el diseño del instrumento como para tener modelos de negocios innovadores y que más adelante vamos a ver. ¿Por qué hablar de modelos de negocios? Porque todos los negocios admiten varios modelos. Un supermercado, un restaurante, un hotel, distintos negocios tienen variantes y esas variantes hay que encontrar el modelo de negocios apropiado para el momento y para el público que se elige y para los recursos con los que se cuenta, ¿sí? Esto es importante mencionarlo. Y lo que les mencionaba en la diapositiva anterior es fundamental. Los modelos de negocio no son estáticos y hay que revisarlos cada momento, cada poco tiempo. Uno puede estar en un determinado momento con su emprendimiento, le está yendo muy bien, tiene su hotel, es un agente de viajes, tiene una casa de artesanías y está vendiendo bien y sucede algo imprevisto, COVID, sucede algo en el entorno que varía, entra un competidor, y bueno, y ya eso obliga a repensar los modelos de negocios, y por eso es importante estar siempre alerta a esos cambios para estar bien ágiles, digamos, en pivotear los modelos de negocios, y es por eso que es importante la herramienta esta, que entendemos que es importante la herramienta porque facilita innovar en los modelos de negocios, interpela en forma constante al empresario o al emprendedor y le permite evaluar posibles alternativas a lo que está haciendo en la actualidad o a lo que se estaba pensando hacer en determinado momento, ¿sí? Entonces, la herramienta tiene ese rol y creemos que es necesario aclararlo también. Es una herramienta de interpelación, ¿sí? De ahí a que después eso genere resultados, hay un largo camino por recorrer, pero por lo menos desafía a la actualidad y genera, en caso de afrontar dificultades, sobre todo como le ha pasado especialmente al sector turismo con el coronavirus,
le brinda la oportunidad como de pensar, salir un poquito de la zona actual para permitir soñar, ir a otros escenarios que podrían llegar a augurar mejores escenarios futuros. Entonces, esta es la presentación del kit físico. Hoy en día estamos trabajando en un kit virtual también, en una herramienta virtual. El coronavirus también nos obligó a repensarnos a nosotros mismos, y parte de esa propuesta digital, digamos, es en la que vamos a estar haciendo hoy en día también, con herramientas que nos permiten estar sentados en nuestras casas y estar llegando a 2 departamentos a la vez, con ustedes del otro lado. Así que, bueno, también eso es un mensaje, ¿no? A nosotros nos tocó reinventarnos, a casi todos los emprendimientos les tocó reinventarnos, y hay muy pocos emprendimientos que se han visto beneficiados de la pandemia. El modelo de negocios, perdón, el kit que diseñamos tiene 70 modelos de negocios que están explicados y que son combinables entre sí y que resultan en modelos de negocios combinados que generan esta interpelación, ¿no? Y muy rápidamente, las cartas, cada modelo de negocio está resumido en una carta, en el anverso tiene el título del modelo de negocio y una descripción muy resumida de ese modelo de negocios, y en el reverso tiene lo que nosotros identificamos como las claves para la implementación de ese modelo de negocios en particular. Tiene 2 ejemplos de empresas que aplican ese modelo de negocios en particular, y en la parte de abajo a la derecha resume los bloques principales que son inherentes a ese modelo de negocios. Entonces, estos son 70 modelos de negocios que nosotros lo que hicimos fue tratar de identificar en qué área del Canvas, o sea, a qué pregunta, a qué lógicas respondían mejor esos modelos de negocios, y llegamos a que en cada una de las áreas hay como 17 o 18 modelos de negocios que identificamos, y que eso hace posible que haya muchas combinaciones de modelos, y que ese modelo de negocios complejo que combina varias cartas a la vez, termina siendo algo que puede ser muy, muy novedoso. Entonces tenemos identificado en el quién la lógica de mercado, en el qué la lógica del producto o del bien o del servicio, en la lógica del cómo, que está la lógica de los procesos, y en el cuánto la lógica de los flujos de dinero estrictamente. Bien, por último, y cerrando esta mini introducción teórica, en el kit también damos 7 dinámicas para utilizar las cartas y ejercicios. O sea, esto busca ayudar a las instituciones de apoyo, pero también a emprendedores que podrían llegar a autoadministrar el kit y poder jugar con esas cartas. De modo que no vamos a entrar en detalle en las 7 dinámicas, simplemente mencionarles que en el ejercicio al final del taller vamos a estar básicamente utilizando la dinámica 1 y 3. La dinámica 1 es como ir descartando en forma rápida este modelo de negocios que quizás no apliquen a lo que estamos pensando, y el 3 es una forma guiada de armar un canvas, o sea, de armar ese lienzo con una combinación de modelos de negocios. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte. Creo que de tiempo venimos bastante bien, donde queremos mostrarles ejemplos de reconversión o de pivoteo en el sector. ¿Sí? Vamos a ir recorriendo distintas empresas, distintos tipos de empresas que podrían llegar a pivotear su modelo de negocios, y les vamos a mostrar cómo desde un modelo partiendo, digamos, antes del COVID, cómo puede llegar a cambiar al después del COVID a cosas totalmente diferentes. Una nota de aclaración es que obviamente los casos son ficticios, pero que toda semejanza con la vida real es pura coincidencia. Y algo que les mencionaba hace unos minutos es que no se garantiza que los modelos propuestos puedan tener éxito en el mercado, porque algo que caracteriza a los modelos de negocios es que se trata siempre de hipótesis, ¿no? de algo que falta siempre por confirmar en el mercado a través de lo que se llaman procesos de validación, ¿sí? Así que
hacer esa aclaración, esto es un ejercicio de desafío que mueve, interpela a los emprendedores y que ojalá a través de que la interpelación sea un impulsor de ir a validar si es algo viable esa variante que se plantea en el ejercicio y que ojalá también esa variante después se termine confirmando y termine siendo, generando emprendimientos con mejores ingresos y con mejores perspectivas que las actuales. Entonces, vamos al primer ejemplo, ¿sí? Son todos ejemplos del sector turismo. Tenemos a Alberto, que tiene 54 años y es dueño de un pequeño hotel de 3 estrellas de 20 habitaciones para el turista de nivel medio y trabajadores, por otro lado, trabajadores que asisten a eventos, ¿sí? Un hotel bastante tradicional desde su modelo de negocios en el que genera ingresos tanto por la venta de sus habitaciones, pero también tiene un público de eventos. Y obviamente en estos meses se vio fuertemente afectado por la pandemia, ¿sí? Entonces, acá siempre la lógica que vamos para que estén siempre siguiendo el mismo orden, vamos a explicar los submodelos de negocios que están primero, responden a la lógica del quién, después vamos al qué, después vamos al cómo y por último al cuánto, ¿sí? Entonces, este hotel en particular, si se pone a analizar, está el segmento de clientes al que está dirigido, está por un lado al mercado minorista y por otro lado al mercado corporativo. En su propuesta de valor, el modelo de negocios que se aplica en este caso es el de servitización. ¿Qué quiere decir servitización? Que tiene un producto, un activo fijo, un inmueble, el hotel, el edificio, y que no es que ese edificio se vende como si fuera un bien de un supermercado, sino que se genera ingresos por ofrecer servicios a través de ese inmueble. ¿Cómo genera esas actividades? La lógica del cómo y a demanda. Está ahí el hotel y va recibiendo a demanda y va entregando, va ocupando sus habitaciones a medida que surge la demanda. Y por otro lado, tiene la posibilidad de, por ejemplo, para el mercado corporativo, no solamente ofrecer servicios, sino paquetizarlos de forma que sean como un producto. Y esto a veces cuando se baja un ejemplo se logra visualizar. Un hotel cuando te ofrece el servicio de alojamiento más la sala para los eventos, más la ida y el ir a buscar a los pasajeros a la terminal de ómnibus o al lugar o ir a buscarlos igual a la empresa, eso se puede ofrecer en un producto solo y es un modelo de negocios en particular que tiene sus propias claves, que es de servicio a producto. En la lógica del cuánto, cómo genera los ingresos, obviamente por el alquiler de las habitaciones, por el pago por uso, y también hay un modelo de negocios que es de microtransacciones, que es son ingresos que en la transacción micro capaz que no significan demasiado, pero en el agregado pueden significar mucho. Y acá, en el caso del hotel, puede visualizarse, por ejemplo, en las papitas o la bebida la refrescante que está en la heladerita, o puede ser a través de servicio de lavandería. Son transacciones chiquitas respecto a lo que vale el hotel, pero que al final de cuentas es un servicio en sí mismo y una unidad de negocios muchas veces por sí mismo. Vamos a un primer pivoteo, ¿sí? Imagínense que en situación de post-COVID, ¿sí? O todavía que todavía no está del todo abierta la actividad, ¿no? Capaz que es hoy en día lo que está sucediendo, y que quiere empezar la actividad pero no sabe cómo. Imagínense que ese hotel ofrece un servicio, en vez de al público minorista, va y es un hotel con 30 habitaciones y puede ir directamente a empresas o a clubes deportivos o a familias grandes, ¿sí? Y ofrecer un servicio en el que se priorice la seguridad sanitaria, ¿no?
va y ofrece a ese público en forma mayorista, no solamente la habitación vendida uno a uno, sino que le dice, yo estoy vendiendo la ocupación de este hotel por fin de semana, y te aseguro que no va a venir nadie más, solamente van a ser ustedes. Entonces se prioriza, se mantienen los vínculos que originalmente están, no hay riesgo sanitario, y de esa forma, priorizando la seguridad sanitaria, se puede ir a un modelo de negocios diferente al que estaba, al tradicional antes del COVID. Ventanilla única, ¿qué quiere decir? Ventanilla única quiere decir que en un solo lugar se resuelve todo, de vuelta. En este momento, seguridad sanitaria es lo prioritario, entonces a esas familias, clubes deportivos o empresas se les tiene que asegurar que se les soluciona todo en el mismo lugar. Que en el mismo lugar esté el alojamiento, que esté la alimentación, que esté el servicio de lavandería, que esté la ida, la búsqueda hacia al lugar de origen y demás. Se puede aplicar también una lógica de carnada y anzuelo, que hablábamos el jueves pasado. Carnada y anzuelo es en un modelo de negocios en el que se vende un bien principal quizás a empatar o a pérdida incluso, pero que los servicios asociados a ese bien principal son los que generan la mayor cantidad de ingresos o de margen para el emprendimiento. En este caso podría ser posible, por ejemplo, que el hotel venda el servicio de las habitaciones, o sea, el alquiler de las habitaciones a precio muy módico, pero empieza a cargar en los otros servicios, restaurante, ida a búsqueda al lugar de origen, lavandería, etc. El cómo, de vuelta, puede ser que en este momento se priorice la seguridad sanitaria y se puede llegar a comunicar que es posible generar un autoservicio por el cual los clientes van y, por decir algo, llevan sus propias sábanas, no sé, o está toda la comida para ser pronta con ciertas normas sanitarias y no hay interacción con mucha gente. Entonces se tiende al autoservicio priorizando la seguridad sanitaria. En el cuanto no cambia mucho, sería alquiler y compraventa. Un segundo pivoteo podría ser, de qué forma lograr mayores ingresos con menos cantidad de gente. Apuntemos directamente a un segmento de negocios que es premium. Ese segmento de negocios premium es gente de alto poder adquisitivo en el que se van a diseñar, en el que servicios a medida, lo que se llama customizado, ¿sí? Para ese público voy a generar unas experiencias inolvidables y es totalmente diferente a decir voy a sentarme a esperar a que venga el público de paso, a decir, bueno, no, yo voy a generar experiencias realmente diferenciales para ese segmento y por eso voy a trabajar a medida. En eso, en el cómo, es interesante cómo podría generarse un vínculo con lo que se llama un programa de afiliados, por el cual hay personas que son encargadas de generar el nexo de traer ese público premium y por el cual el hotel puede llegar a pagar el servicio del programa de afiliados. O sea, se reconoce la dificultad de llegar a ese público premium de un momento a otro y entonces lo que se hace es encontrar a personas que puedan generar el vínculo, a personas o empresas que puedan generar el vínculo con ese público. Y en el cuanto, dado que ingresa esa nueva figura del programa de afiliados, ya no es que se va a generar un ingreso puro y exclusivo para el hotel, sino que se comparte las ganancias, hay una participación en las ventas entre el hotel y los afiliados a la propuesta. El tercer pivoteo posible es, tenemos un hotel, tenemos el espacio físico, ¿por qué no pasar a hacer oficinas temporales, alquilar espacios de oficina o salas de reuniones flexibles? Obviamente eso depende de dónde esté localizado el hotel, pero es algo que podría llegar a ser útil
para empresas que ante emergencia sanitaria decidan que no tienen que estar todos en la oficina, pero que igual precisan tener algunos espacios flexibles de oficinas, y por otro lado, los hoteles quizás tengan capacidad ociosa totalmente y podrían, sin grandes inversiones, dedicarse a alquilar esos lugares. Entonces, en esos casos de oficinas temporarias, el modelo de negocios es bastante similar al hotel original, en cuanto a que está dirigido al mercado empresarial. Sigue siendo el modelo de negocios el que en la servitización sigue siendo a demanda y sigue siendo un servicio que se puede paquetizar a producto, y en el cuanto también son similares, pero si se ponen a analizar el público, la propuesta es totalmente diferente desde un hotel a un lugar de alquiler para espacios compartidos de trabajo. Y por último, aquí lo ponemos porque es de vuelta un desafío a pensar distinto, ¿no? Después en los hechos, en la realidad, un hotel en Colonia Valdense o en Conchillas o en Libertad puede llegar a aplicar este pivoteo, y no lo sabemos, pero esto es un desafío a pensar distinto, ¿no? ¿Qué pasa si un hotel se queda con capacidad ociosa total, pero tiene lugar? ¿Podría alquilar espacios autoadministrados para almacenamiento de muebles u otros artículos personales de valor? Y en ese modelo de negocios, ya el quién sería para el mercado minorista, ¿sí? Hay, por ejemplo, en Montevideo hay lugares donde hay lugares de almacenamiento temporario y que se utilizan, por ejemplo, personas que están mudándose de una casa a otra, pero todavía no tienen dónde llevarlos, entonces los tienen en forma temporaria, o personas que no tienen dónde dejar algunos muebles, entonces lo dejan alquilan en forma temporaria esos boxes, esos lugares de almacenamiento, en el que es de vuelta un servicio de servitización, o sea que se traduce un bien de gran valor en servicio. En el cómo va a seguir siendo a demanda, pero acá, dado que estos lugares de almacenamiento son autoadministrados, sería un modelo de negocios de autoservicio, y en el cuanto sería de alquiler. Bien, vamos a un segundo ejemplo, vamos a un restaurante, ¿sí? Susana y Carlos, 26 años de casados, poseen un restaurante con capacidad para 30 cubiertos en la paralela a la avenida principal de la ciudad o pueblo de Colonia, del departamento de Colonia o de San José. Y obviamente en estos meses se vio fuertemente afectado por la pandemia. En el modelo tradicional, digamos, de este tipo de restaurante, el quién obviamente se apunta a un mercado minorista, o sea, al público final. En la lógica del qué, se vende una experiencia, y si se pone a pensar, se vende un modelo de negocio que es de combos, porque un plato no solamente está compuesto por el plato principal, sino que también está compuesto por el plato principal y quizás el postre y quizás la bebida, y eso forma un todo que es muchas veces un producto que se vende, que se analiza como un todo, y eso es lo que habla un modelo de negocios de combos, y que tiene su lógica y sus claves particulares. En la lógica del cómo es esa demanda, y en la lógica del cuánto no es que no es que acá estamos queriendo decir que siempre se va a ir a bajo precio, pero lo que queremos decir es que cuando hay muchos de estos emprendimientos, restaurantes que ofrecen más o menos la misma oferta, se termina compitiendo por precio, y eso hace que el modelo de negocio que termina siendo implementado, no porque lo quieran, sino por obligación, es de bajo precio. En el primer pivoteo, pensamos en, de vuelta, un momento post-COVID que va a ser complicado. ¿Qué pasa si un restaurante se pone a pensar, a tratar de captar demanda, no solamente del comensal tradicional, sino que quiere apuntar a un comensal que quiere experiencias distintas, que no quiere el clásico, por decir algo, la minuta o la pasta, sino que está pensando en
en otro tipo de comida. Eso es lo que llamamos el long tail, la cola larga. El estándar, digamos, de la demanda está concentrado muchas veces en 2 o 3 productos que están destinados al 80% de las personas, es lo que se llama la regla Pareto. Pero después hay un 20% de las personas que siempre van a querer algo distinto, ¿sí? En el caso de un restaurante puede ser comida de determinada región, o experiencias diferentes que incluyan otras cosas que no están habitualmente incluidas en las propuestas de los restaurantes. Entonces, para satisfacer a ese público en particular, por lo general, en el que sirve ofrecer servicios a medida, porque van a estar pensados para ese público en particular, que ese público en particular, como pertenece a ese 20%, por lo general va a pagar un precio diferencial a el común de la oferta. En el cómo también va a ser a demanda, y en el cuánto podría llegar una propuesta es generarse una propuesta de suscripción. Una propuesta de suscripción es, para ese público en particular, imaginemos que le gusta la comida internacional, se le podría generar unos ingresos recurrentes, que es el modelo de suscripción, en el cual todas las semanas o 1 o 2 veces al mes se le ofrece una experiencia distinta que está pensada específicamente para ese público. Hablemos de comidas de distintos países. Pongamos que le gusta la comida internacional de ese público, bueno, se le ofrece, un día te voy a cocinar comida de tal país, otro de otro país, y de esa forma se genera un modelo de monetización, que es de suscripción, que es sumamente interesante porque asegura que mes a mes o semana a semana haya por un mismo monto un ingreso de dinero, y eso permite planificar al restaurante y permite como asegurarse ingresos que al final de cuentas hacen a la sostenibilidad del negocio. Otro posible pivoteo es, de vuelta, pongamos que quiero desde el restaurante ir hacia un público totalmente diferente, que es de alto poder adquisitivo y que además lo tenemos identificado como que, valora mucho, tiene mucha conciencia ambiental, ¿sí? Entonces, para ese público en particular, si lo tenemos definido, la propuesta podría ser en el que una propuesta de reciclaje, no estamos hablando obviamente de reciclaje de la comida, pero sí en los utensilios, sí en los muebles, sí en todo lo que se usa para la experiencia del restaurante, y también otro modelo de negocios que es de revalorización, que es la reutilización de desechos. Entonces, de esa forma, yo me acuerdo aquí a 2 cuadras de mi casa en Montevideo había un bar que era un cambalache, ¿sí? Y las mesas estaban compuestas por mesitas de luz. Cada silla era totalmente diferente porque les había recolectado de todo, y eso en particular para un público específico funcionaba muy bien, y es lo que los invitamos a pensar un poco, a ver si se puede identificar ese público, y para ese público obviamente la propuesta podría tomar elementos del reciclaje y de la revalorización. El autoservicio podría ser valorado en ese caso. En el cuánto podría ser una membresía. Una membresía es un modelo de negocios en el cual la gente paga por pertenecer a determinado club o a determinado grupo de gente que tiene una forma de pensar muy particular, e incluso podría generarse una especie de donaciones, donde esa gente de alto poder adquisitivo valore realmente lo que hace ese restaurante. Entonces podría de alguna forma generar algún ingreso a través de las donaciones. El tercer pivoteo, y creo que es el último del restaurante, es uno en el que se utilice el espacio físico del restaurante, pero dejando de lado quizás la cocina propia, por momentos puede ser también, ¿no?
¿qué es posible hacer con este modelo de negocios que identifica a las personas que están interesadas en ofrecer negocios de par a par, ¿sí? Quizás público que le gusta cocinar pero que no tiene dónde y que podría estar interesado en generar algunos ingresos en algunos momentos particulares o eventos, y en ese caso se puede poner a disposición el lugar, la cocina, para que chefs particulares o personas que les gusta cocinar generen su propia experiencia para venderle a amigos o venderle a comensales. ¿Qué se le puede ofrecer desde el restaurante? Obviamente, además del lugar físico, y se puede ofrecer lo que se llama curaduría, que es una guía de cómo preparar el plato, de cómo presentarlo, de qué, o sea, es una forma de agregarle valor a los platos que son generados por esas personas que podrían estar en una etapa de aprendizaje. El cómo se genera una desintermediación. La desintermediación es que se acerca la oferta y demanda quitando intermediarios en el medio, y en el cuánto se podría monetizar esos eventos o el uso del espacio físico a través del alquiler o a través de la publicidad que puede ser generada por estos eventos. Bien, para los próximos ejemplos le paso la palabra a Santiago. Santiago, no sé si tenés el micrófono. Sí, gracias, Yamandú. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, por lo menos en los que vi, los vimos en el taller pasado. Seguramente haya muchos nuevos. Bueno, vamos a comentar algunos ejemplos más relacionados al turismo. En algún caso podría tener algún punto coincidente con comercio también. Y después vamos a empezar a trabajar, ustedes van a empezar a trabajar con las cartas virtuales que hemos creado para jugar. Vamos a ver este caso. Carmen, 48 años, comerciante, posee un pequeño local de artesanías típicas para el turismo de paso. En estos meses se vio fuertemente afectada por la pandemia. Bueno, ¿qué posibilidades tiene Carmen para pivotar? Bueno, muchos, pero acá ponemos un par, por lo menos para generar ideas, como decía Yamandú, para abrir un poco la mente, para pensar un poco fuera de la caja, como se dice en algunos ámbitos. Pero primero, ¿cuál es el modelo AC, anterior al COVID, o el modelo tradicional? Bueno, claramente una tienda es un mercado, un pequeño mercado, donde lo que busca es unir oferta y demanda. Apunta al mercado minorista, que son más bien, está pensado para personas, ¿no? Personas individuales o hogares, no está pensado tanto para el mercado corporativo, si bien alguna empresa podría, yo que sé, surtirse de algún elemento para hacer un regalo, pero está más bien pensado para el turista, es un consumidor individual. En la lógica del qué, lo que hace un local de estos es agregar la oferta, es decir, juntar buenos artesanos, las artesanías de buenos artesanos, y hacer una selección y presentarla de manera conjunta para tener una oferta clara a quien pasa. Es decir, este es un local de artesanías. En el cómo, bueno, lo que realiza ese local es una intermediación entre el artesano o los artesanos y el turista, ¿sí? El consumidor. ¿Sí? Y muchas veces los productos que están ahí no es producto de una compraventa, ¿no? El Carmen, en este caso, podría comprar al por mayor o a un precio distribuidor y vender al por menor, entonces es una compraventa, ¿no? Pero en muchos casos lo que sucede en este tipo de locales es que los artesanos le dejan en consignación, que es ese término, esa modalidad, y le dejan el producto no es de Carmen, sigue siendo el artesano, lo que hace Carmen es exponerlo, y si lo vende, cobra una comisión por ventas. Esas son como las dos formas de ganar dinero para Carmen, ¿no? La compra-venta y la comisión por venta de esos productos en consignación. ¿Cuál podría ser un primer pivoteo? ¿No? Primero, decimotercer, no importa el número, pero ¿cuál podría ser un pivoteo posible? Bueno, por ejemplo, generar talleres de artesanía, usar parte de ese local para que los propios artesanos que le proveen a Carmen dicten talleres o clases de diversas técnicas de artesanía. ¿Sí?
No es decir, bueno, saco todos mis productos y ahora qué hago con todo esto que no vendí, sino tal vez hay que ver qué capacidad tiene Carmen en su local, pero tal vez pueda hacer un hueco y en algún espacio generar esas talleres, esas clases de artesanía. ¿Cómo cambiaría el canvas, el lienzo del modelo de negocio? Bueno, en el quién sigue siendo un mercado minorista, un consumidor final, no deja de vender cosas, pero pasa también a hacer una servitización de ese local, alquila ese espacio a los artesanos, ¿no? Los artesanos podrían llegar a pagar un alquiler por dar esas clases. Y en el cómo hay una intermediación y aparece otro modelo interesante que es el de tienda en tienda. Tienda en tienda es generar como un espacio, una tienda diferente dentro de otra tienda, como generar un negocio dentro de otro negocio. ¿Sí? Es un negocio particular, uno lo puede ver en algunos shoppings donde, ¿no?, uno ve las islas en los corredores y son tiendas en tiendas, es el negocio del shopping, ¿no? Pero a veces es en algunos otros ámbitos también uno lo ve, ¿no? Donde hay una tienda dentro de otra tienda. Y en el cuanto, bueno, el alquilar del espacio y eventualmente podría ser un modelo de suscripción o de pagar por mes, porque todos los, ¿no? Porque va a ser una mensualidad las clases, los talleres, o va a ser una cuponera por tantas horas, puede haber otro tipo de modelo de ingresos. Otro posible pivoteo para Carmen, para el negocio de Carmen, que tiene ese comercio de artesanías, bueno, es transformarlo en una tienda de hágalo usted mismo, ¿no? En inglés se le llama el do it yourself, pero eso no es otra cosa que una traducción de hágalo usted mismo, ¿no? Cuántas cosas nos lo venden para que lo hagamos nosotros, lo terminemos nosotros y demás. Bueno, además de las artesanías terminadas, vender materiales y kits para que las personas realicen sus propias artesanías aprovechando el encierro, ¿no? Es decir, cuánto aburrimiento podemos llegar a tener, cuánto hastío podemos llegar a tener en la cuarentena, bueno, ahora en la post-cuarentena, pero bueno, mucha gente dice, bueno, ¿qué hago? Ya más series de Netflix no voy a ver, ya no sé qué hacer, y hacer artesanía puede ser una forma de terapia incluso, ¿no? Entonces, bueno, transformar esa tienda en algo diferente, donde no vendo la artesanía pronta, sino la artesanía para hacer. Y ese es el público que busca, ¿no? Público, hágalo usted mismo. Ese es un mercado que busca ese tipo de productos. Sigue siendo un agregador en el qué, en la lógica del qué, en el cómo sigue siendo una lógica de intermediación y posible consignación, y en el cuánto, lo mismo, compra-venta y comisiones por ventas, dependiendo si son productos propios o que compra al por mayor para vender al por menor, o si lo dejan en consignación y cobrará una comisión por cada venta de producto consignado. Veamos otro caso. En este caso, servicios de turismo, y un servicio que es un servicio personal. Un servicio personal. Lucía, 32 años, egresada de la UTU, guía turística. Ofrece 3 circuitos a pie para turistas que desean conocer la historia detrás de las postales. En estos meses se vio fuertemente afectada por la pandemia y el cierre de fronteras. Bueno, este es otro caso diferente, ¿no? Un servicio más personal. Fíjense, en el quién puede ser un mercado minorista, ¿no? Publican al turista, al consumidor final, o al que va de turismo familiar. Hay una especie también de edición limitada, si se quiere, porque tiene cierta capacidad, ¿no? Tendrá una capacidad máxima por circuito, por tour, yo qué sé, de 15 personas o 20 personas que le acompañan en cada una de esas recorridas. O sea, hay una cierta edición, capacidad limitada en el que hay una cierta curaduría. Curaduría es el modelo donde uno selecciona cuidadosamente desde cuál va a ser el recorrido, qué va a comentar, qué lugares va a visitar en cada uno de esos circuitos. Entonces, eso está perfectamente curado, seleccionado para que tenga sentido y que cobre valor. Y hay también creación de contenidos, el relato que ella realiza de cada uno de esos lugares, y las historias y las anécdotas. Bueno, hay una creación de contenidos, es un modelo diferente, en el cómo hay una cierta paquetización del servicio, ¿no? Del servicio-producto. Se llama muchas veces una paquetización del servicio. Esos circuitos son como pequeños paquetes, si se quiere. En el cuanto,
Bueno, hay muchos tours de ese tipo que son gratuitos y que han ido en otros países y ¿no? Los walking tours, los tours que son caminando, muchas veces son gratis o dice free, gratis, pero en definitiva al final, bueno, uno siempre se ve en la obligación de, frente a ese valor que recibió durante 1 hora y media, bueno, aportar